Entonces lo que nos queda por ver es derivada de orden superior. La derivada de segundo orden es fundamentalmente es tomar la primera derivada y volver a derivarla. La de tercer orden lo mismo, la de cuarto orden lo mismo, etc. Eso es fundamentalmente la derivada de orden superior. Entonces, para explicarlo vamos a hacer un ejemplo y después vamos a hacer los ejercicios que están propuestos en el apunte. ¿Ya? Por ejemplo, este que está acá. Fíjense ustedes, en este ejercicio en particular, parece que se me desconectó. Se desconectó la pizarra. Ya, aquí tenemos la función f de x, que es x multiplicado por e elevado a x, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si dada esta función, me voy a ir a la pizarra porque escribo mejor en la pizarra. No se me vaya a olvidar la función x por e elevado a x. X por e elevado a x, x por e elevado a x. Profe, ¿cuál había sido la definición de derivada de orden superior que había dado? Es esta, fundamentalmente, o sea, es derivar, la derivada de orden 2 es la derivada de la primera derivada, la derivada de orden 3 es la derivada de la segunda derivada. Si no es más que esto, mire, por ejemplo, si la función f de x es x por e elevado a x, f' de x, que es la primera derivada, nosotros sabemos por fórmula, nosotros tenemos la fórmula de la derivada del producto, ¿no es cierto? Que nos dice que es la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería la derivada de este producto? La derivada del primero, que es un 1, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. O sea, esto sería igual en el fondo e elevado a x por 1 más x. Esto es la primera derivada. La segunda derivada simplemente es la derivada de la derivada. O sea, tenemos que volver a derivar esto. Entonces, la derivada de esto, de nuevo producto, derivada del primero, que es elevado a x, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería la derivada de 1 más x, que es 1, por el primero sin tocar. Y esto va a ser igual a e elevado a x factor de 2 más x, ¿no es cierto? Y esto que está acá es la segunda derivada. ¿Qué cosa será la tercera derivada? La tercera derivada sería derivar de nuevo esto como un producto. Sería la derivada del primero, que es e elevado a x, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es un 1, por el primero sin tocar. Por lo tanto, esto va a ser e elevado a x factor de 3 más x. ¿Se fijan? Y si ustedes observan, aprovechando este ejercicio, porque también uno le podría ver en algunos casos, las derivadas sucesivas se comportan de una manera, obedecen a una cierta fórmula. Entonces, observen ustedes que claramente nosotros podríamos decir qué cosa es la enésima derivada. Esto no es f elevado a n. Esta notación representa la enésima derivada de x. Va a ser igual a e elevado a x, paréntesis. Fíjense, cuando es tercera derivada aparece un 3. Cuando es segunda derivada aparece un 2. Cuando es primera derivada aparece un 1. n-1, ¿no? Esta es ceroésima derivada. No. Espere, ceroésima derivada aparece un 0 más x, por decirlo de alguna manera. No, pues si es tercera derivada aparece un 3. Si es segunda derivada aparece un 2. Por lo tanto, aquí cambia n más x. Exacto. N más x. Y eso corresponde a la enésima derivada. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, pero ¿cuál será la derivada de orden 100? ¿Voy a tener que estar derivando 100 veces esto? No, en este caso particular de este ejercicio, primer ejercicio, la cienésima derivada de la función f de x es e elevado a x multiplicado por 100 más x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. ¿Me aguanta un poquito para copiar la última línea? Aguanta un poquito, por supuesto. Sí, vamos. Pero no siempre, por si acaso, ¿cómo se llama? No siempre va a tener necesariamente
una fórmula, digamos, en este ejercicio en particular sí se puede, pero Estoy no. listo. ¿Qué? Gracias. Ya, ok. Ya volvemos a nuestro apunte. Aquí aparecen, fíjense que la notación, por ejemplo, esta notación representa la derivada de orden n respecto de x elevado a n. Esta notación que está acá, porque podría aparecer, esta notación corresponde a la enésima derivada de f de x, o sea, en el fondo, esta notación es la misma notación que la enésima derivada de x, o si fuera con y, sería la enésima derivada. ¿Ya? O sea, esto es equivalente con esto y equivalente con esto que está acá y equivalente con esto que está acá. ¿De acuerdo? Son distintas formas de preguntar lo mismo. Y aquí en la parte de abajo que aparece lo que nosotros hicimos recién, la generalización. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer ejercicios y más ejercicios. Entonces, los que no tengan el apunte, sáquenle una foto a estos 5 ejercicios, porque nos vamos a ir a trabajar a la pizarra. Algunos los voy a hacer yo, otros los van a hacer ustedes. Estos primeros los voy a hacer yo. Sáquenle foto. Perdón, me comí la parte de abajo del ejercicio. Sáquenle foto y... Oh, perdón. Y estos de acá también. Oh. Ya, ya, vamos a la pizarra. Sacaron fotos a los ejercicios, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ya. Dice obtener en el primer ejercicio. Voy a poner un separador para que me alcance más. Que me quedo hecho que salir. Ya, el primer ejercicio dice obtener la primera derivada de f de x igual a el logaritmo natural de coseno de 1 partido por x cuadrado más 1. ¿Ya? Primero, este ejercicio en particular no se puede arreglar, digamos. O sea, no hay ninguna propiedad que ocupar porque es logaritmo natural de coseno de 1 partido por x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué fórmula tenemos que usar acá? Tenemos que usar, la primera fórmula es la derivada del logaritmo natural de u, que es 1 partido por u prima, y la derivada de coseno de u, que es menos seno de u por u prima. Entonces, f' de x va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de algo, que por fórmula es 1 partido por el algo, multiplicado por la derivada del algo. La derivada de coseno, pucha, no me duró nada mi línea. La derivada de coseno de algo es menos seno del algo por la derivada de ese algo. Fíjense que qué cosa es esto. Esto es un cociente. Lo vamos a hacer como cociente mejor. Igual lo podríamos hacer de esta manera, pero ¿qué dice la fórmula de la derivada de un cociente? Tómelo de abajo, elévelo al cuadrado, la derivada de lo de arriba, que es un 0, 0 por lo de abajo es 0, menos la derivada de lo de abajo, que es 2x, multiplicado por lo de arriba. Entonces, si ordenamos esto, nos va a quedar, a ver, nos queda menos 2x arriba, con el menos nos queda más, nos va a quedar 2x seno de 1 partido por x cuadrado más 1, partido por coseno de 1 partido por x cuadrado más 1, multiplicado todo esto, va. Ay, perdón, hay que me puse un paréntesis. Ese paréntesis mal puesto. Por
x cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto, si ustedes se fijan, esto con este, los podemos juntar y nos va a quedar 2x partido por x cuadrado más 1 al cuadrado, multiplicado, ¿qué seno de algo partido por el coseno de algo? Es la tangente de ese argumento. Y esto es la primera derivada. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Uh-huh. Gracias. Ya, el siguiente. Siguiente ejercicio. Aprovechen de preguntar al tiro si hay alguna duda. ¿Ya? Ya, problema número 2. Tener la primera derivada de y igual a x al cuadrado más 3x al cuadrado partido por e elevado a x al cuadrado. Entonces, ¿qué cosa es esto? A ver, yo esto no lo trabajaría como cociente, yo lo arreglaría de la siguiente manera antes de derivar. Yo me gusta más escribir e elevado a menos x al cuadrado, ¿cierto? Por x cuadrado más 3x al cuadrado. Eso me resulta más facilito de integrar. De derivar, integrar. Ya, entonces, ¿estamos de acuerdo por qué es esto, no es cierto? Simplemente el e elevado a una constante, o sea, elevado a x cuadrado, perdón, que no es constante, variable. Elevado a x cuadrado lo podemos pasar arriba, ¿no es cierto? No hemos hecho absolutamente nada. Solamente hemos escrito de manera más conveniente la función. Uno siempre tiene que tratar de escribir la función de la manera lo más conveniente posible. ¿Ok? Entonces, la solución y prima va a ser igual. Derivada de un producto, derivada del primero, fíjense la derivada de e elevado a algo es e elevado al algo por la derivada del algo, que sería menos 2x. Esto corresponde a la derivada de e elevado a menos x al cuadrado. ¿Ok? La derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. La derivada del segundo, fíjense que es la derivada de algo elevado a un número. Pasa el número adelante, 2 menos 1, que sería 1, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 2x más 3. Todo esto corresponde a la derivada de este. ¿De acuerdo? Y eso por el primero sin tocar. ¿Ok? Antes de desarrollar ninguna cosa, porque de repente a veces hay algunos estudiantes que ponen a desarrollar los cuadrados y no, mire, es que hay un corchito gigantesco que al final, no sé si a lo mejor al comienzo se podía visualizar alguna factorización después de haber hecho el desarrollo. Definitivamente queda la embarrada, ya porque no se puede desarrollar más. Pero si ustedes se fijan, antes, insisto, de desarrollar, buscar factores en común, por ejemplo este, con este elevado a 1, ¿se fijan? Y el 2. Entonces podemos sacar el 2 por e elevado a menos x cuadrado multiplicado por x cuadrado más 3x, y este lo podemos multiplicar, factorizar. Esto por cuánto nos da este, por menos x, ¿cierto? Por x cuadrado más 3x. ¿Estamos de acuerdo? Este multiplicado por este nos da el primer término que aparece acá, ¿cierto? Y acá, ¿qué nos falta? Tenemos el 2, y tenemos nos falta más 2x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto va a ser igual a 2 por e elevado a menos x cuadrado por x cuadrado más 3x. Y acá adentro podemos desarrollar, digamos. Nos va a quedar menos x cubo menos 3x cuadrado más 2x más 3.
revisen ahí para que me digan si están de acuerdo. ¿Ya? Esto es conveniente porque esto nosotros, la primera derivada después la vamos a ocupar, bueno, después del control 2, cuando estemos viendo aplicaciones de las derivadas, para sacar máximo y mínimo y cosas, puntos críticos. ¿Ya? Y ahí se acabó. ¿Hay alguna Profe, disculpe. pregunta? ¿Sí? No sé, no se lo quería decir por acá, pero ¿esto va a ser solo derivada esta clase? Señor Es que en Pizarro, un ratito me tengo que ir a... recién lo estoy mirando. Ah, Sí, ya, ok. esto es puras derivadas, puras derivadas, puras derivadas. Ya, ok, no hay problema. Mayoría en el kine. Ah, en el kine. Gracias. No hay de qué. Nada más queda grabado, así que no hay problema, estimado. ¿Ya? Y eso es la derivada. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿No? Ya. El siguiente. Me cuesta ir con usted, profe, como que va muy rápido. ¿Porque está escribiendo? ¿Por Entonces, qué? sí, a la vez intento ir escribiendo como para ir resolviendo a la vez con usted, pero va muy rápido, entonces se me Ya, escapa. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es que ya, ok, me pondré más lenta entonces. Es que igual después les voy a dar más tiempo. Ya entendí el mensaje. Voy a darles un tiempo igual para que lo trabajen un poco ustedes. Voy más lenta entonces, voy más lenta. Pero no tanto tampoco. O sea, no, porque igual quiero abarcar hartos ejercicios. Problema 3. Dice, determinar la segunda derivada de y igual a x por coseno de x más seno de x. En esta, lo primero, insisto, siempre hay que mirar la expresión y ver si uno puede escribirla de una manera conveniente. No es elevarla al cuadrado, ni sacarle raíz, ni hacerle ninguna cosa, porque no podemos cambiar la función. Solamente escribirla de manera conveniente. ¿De acuerdo? Bien, ojo con eso. Ya, entonces, sacamos y prima. De nuevo, derivada de, esto es un producto. Derivada del primero, que sería un 1, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería la derivada de coseno, que es menos seno, más la derivada de seno, que es coseno de x, y esto multiplicado por el primero sin tocar. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar que y' va a ser igual a coseno de x más seno de x menos x por seno de x más x coseno. Bueno, en realidad, dado que vamos a sacar la segunda derivada, en realidad nos conviene más dejar esto factorizado por x. O no, me dejé pensar. No conviene, no conviene, no conviene. Sí, nos conviene dejarlo factorizado. X por menos seno de x más coseno de x. ¿Ya? Nos conviene dejarlo así. Eso es la primera derivada, pero en este ejercicio se nos pide sacar la segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo que eso es y'? Sí, ¿Sí? Ya. Y la segunda derivada es tomar esto y volver a derivarlo. Entonces la derivada de coseno de x es menos seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x más, y fíjense que aquí nos encontramos con un producto, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería la derivada del seno, menos la derivada del seno, que es coseno, más la derivada de coseno, que es menos seno de x, y esto por el primero sin tocar. Entonces, si desarrollamos un poco, nos va a quedar y segunda. Fíjense que nos queda menos seno de x, nos quedan menos 2 seno de x. Coseno de x más coseno de x son más 2 coseno de x, más x por
Mejor le vamos a poner el signo menos acá adelante. Vamos a factorizar por menos x. ¿De acuerdo? Y ahí quedó. Y eso corresponde a la segunda derivada. Un vistazo para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Estamos ok? Sí. Bien. Ok. Ya. Entonces, sigamos con el siguiente. Después dice, obtener la expresión para la enésima derivada de la función x elevado a n. La enésima derivada, o sea, bueno, en este caso es x elevado a n, pero estamos buscando y se nos pide la enésima derivada. ¡Chum! Ya esa es la idea. Entonces, para sacar la enésima, o sea, se supone que n es una constante, ¿cierto? Bueno, el n que aparece ahí. Ya, entonces, ¿qué es y prima? Y prima va a ser n por x elevado a n menos 1, ¿no es cierto? Que es y segunda, fíjense, esto por fórmula nomás. Y segunda, este n menos 1 pasa acá adelante, nos queda n por n menos 1 por x elevado a n menos 1 menos 1, nos quedaría n menos 2, ¿cierto? ¿Qué sería? Y tercera sería n por n menos 1 por n menos 2 multiplicado por x elevado a n menos 2 menos 1 sería n menos 3. ¿Sí? ¿Qué sería la enésima derivada? Más bien, aquí hay un detalle en el enunciado que no debería haber sido la enésima derivada, debería haber sido la késima derivada, porque si no nos vamos a enredar con el n que aparece ahí. No puede ser la misma letra. Ya, la késima derivada. ¿Cuál sería la késima derivada? Fíjense, cuando vale 2, llegamos a n menos 1. Tenemos n por n menos 1. Cuando n vale 3, tenemos n por n menos 1 por n menos 2. Ahora lo vamos a hacer con la K. ¿Me está hablando a mí o no? Ah, alguien le está hablando, no sé quién. No, pues, a usted le estoy preguntando, ¿vamos a hacerlo con la K ahora? Sí, es que no le entendía. Sí, lo que pasa es que no podemos preguntar por la enésima derivada. A ver, cuando uno le pregunta la enésima derivada, en el fondo le está preguntando la derivada de orden, de cualquier orden, ¿de acuerdo? ¿Por qué puse K en vez de N? Porque el N está siendo ocupado acá como la constante que define la función. Por lo tanto, no podemos ocupar la misma letra. ¿Me entiende? Por eso, Vale. por ese motivo la cambié. ¿Ya? Entonces, a ver, fíjense, sería n por n menos 1, por n menos 2, puntitos, puntitos, puntitos. ¿Cuál sería el último término? N menos, ¿estarían de acuerdo con eso o no? Sí. Porque el anterior, se fijan, cuando es 3, termina en 2. Cuando es k, termina en k menos 1, en el anterior. ¿De acuerdo? Por x a la n menos k, ¿no? Por x elevado a n menos, exacto, n menos k. ¿Sí? Ahora, tengo una pregunta. Este producto que está acá, lo podríamos ocupar, a ver, me gustaría que a ver si se les ocurre cómo escribir esto usando factoriales, o un cociente donde aparezcan factoriales. A ver, vamos a rayar. Factorial, no va a ser. A ver, pensemos, miren acá, miren acá.
A ver, ustedes lo tienen fresquito esto por álgebra. N factorial es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos k menos 1, por n menos k, por n menos k menos 1, k, hasta n menos, a ver, n menos k menos 1, k, n menos k más 1, puntitos, 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 hasta 3, por 2, por 1, ¿no es cierto? Hasta que se acaba. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Me perdí con los del K, N menos K. Lo voy a escribir más juntitos. A ver, n factorial es n por n menos 1, por n menos 2. Fíjense que va creciendo el numerito que le estamos quitando, ¿cierto? Puntitos, puntitos, n menos k menos 1. ¿Cuál es el siguiente? Acá menos 1, fíjense que va creciendo en 1. Sería en 1, en 2, en 3. Entonces sería n menos. ¿Cuál es el siguiente al k menos 1? K menos 1 más 1. O sea, k. ¿Cuál es el siguiente al k? El k más 1. ¿Cierto? Y esto sigue multiplicado por 3, multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Fíjense, k menos 1, el siguiente de k menos 1 es k. El siguiente de k es k más 1. El siguiente de k más 1 sería k más 2, pero no lo vamos a estar escribiendo todo. ¿Y dónde termina el n factorial? En 3 por 2 por 1. 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cierto? Esto es n factorial. Pero fíjense que a este término que está acá, o sea, a ver, si ustedes llegan a este resultado, esto está correcto y está bien, pero resulta que a veces ustedes saben que en las pruebas con alternativas no aparece exactamente lo que uno quiere que aparezca, digamos, aparece algo equivalente. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? Para que ustedes puedan ver a qué cosa es equivalente lo que aparece abajo. Profe, creo que me sé la respuesta. ¿Ya? Sería n factorial dividido en n menos k factorial. N factorial dividido por... Exacto. N menos k factorial. Pero lo descubrió mirando este desarrollo, ¿cierto? No lo Sí. tenía, no lo trajo de algún baúl de los recuerdos. Ah, sí, no sé. No, ahora. Se le ocurrió. ahora- Ya, maravilloso. Eso es. Esta es la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque su compañero seguramente dijo, pero... Uy, perdón, borré un N. Dijo, pero todo este pedacito, hasta acá, es lo que tenemos acá. Entonces tiene que sacarle este pedazo. ¿Y qué cosa es este otro pedazo? Fíjense, es n menos k factorial. Entonces seguramente por eso su compañero dijo, tomo n factorial y lo divido por este y me va a quedar lo que yo quiero, que es que queremos que quede. Ya entendí. Vale. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, fantástico. Ya, sigamos entonces. Quiero borrar esa rayita. ¿Ya? Ya, continuamos. Ese era el ejercicio 4. Después les va a tocar trabajar a ustedes. Prepárense. Dice, compruebe que... Ya, esta es una demostración. Ejercicio 5. Dice... compruebe que f de x igual a x al cuadrado por e elevado a x cumple con la relación o satisface que f tercera de x menos 3f segunda de x más 3 por f' de x menos f de x, esto vale 0. ¿Ya? Se pide probar que si f de x esto, demuestre esto que está acá.
¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Partimos con sacamos todas las derivadas que aparecen en esta expresión, para después reemplazarlas solamente, ¿ya? Entonces tenemos que f de x cuadrado por elevado a x, f' de x va a ser derivada de producto, de nuevo, va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Y esto lo podemos escribir como e elevado a x factor de 2x más x cuadrado, ¿cierto? Eso es f' de x, que va a ser f segunda de x, de nuevo, va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Entonces esto va a ser igual a e elevado a x por, nos queda x al cuadrado más 4x más 2, ¿cierto? ¿Está bien? Me perdí un poco, pero sí. Si factoricé nomás por e elevado a x, sumé 2x más 2x. Sí, sí, es cosa de resolverlo, cosa que ahí me atrasé, pero sí. ¿Ya? Ok. Y después, la tercera derivada, nos queda, de nuevo, derivada del producto. Derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Entonces, de nuevo, factorizamos por e elevado a x, nos queda x cuadrado más 6x más 6. ¿Ya? Y ahí tenemos la tercera derivada. Entonces, teniendo todas estas derivadas, lo que tenemos que hacer, voy a borrar vamos a reemplazar acá en esta expresión, ¿ya? Entonces, podemos que la función era f de x cuadrado por elevado a x. Entonces, ahora reemplazando, nos va a quedar, voy a escribirla acá abajo, digamos. O sea, ustedes tienen que Profe, ¿cómo tomar fue que factorizó al final? Ahí me perdí. 4x más 2x, 6x. 2 más 4, 6. Y factorizó términos semejantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que tomar esto, escribirlo acá, que yo no lo voy a hacer por espacio, y empezar a reemplazar y tienen que llegar al 0. ¿Qué es f tercera? ¿Lo captó la factorización, estimado? Sí, Ya, ok. Reemplazamos. La tercera derivada es e elevado a x factor de x cuadrado más 6x más 6. Eso es esta. Dice menos 3 multiplicado por f segunda, que nos dio eso que está ahí, más 3 por f', o sea, 3 elevado a x por 2x más x cuadrado, y después dice réstele x, f de x, o sea, x cuadrado por elevado a x. Y esto va a ser igual, voy a borrar acá. Reemplazamos todo, así que podemos seguir trabajando. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Factorizamos por e elevado a x, nos queda x cuadrado más 6x más 6 menos 3x cuadrado menos 12x menos 6 más 6x más 3x cuadrado menos x cuadrado. Y si observamos acá, se va este con... Uy, perdón. O sea, se va, lo borré en vez de tajarlo. Se va este con este. 6x menos 12x más 6x se van, ¿se fijan? 3x cuadrado con este también se va, y el 6 con el menos 6 se va, entonces nos queda e elevado a x multiplicado por 0, y eso es 0. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien.
Muy bien. Sigamos ahora con el siguiente ejercicio. A ver. Ah, el ítem siguiente nosotros lo hicimos en clases. Espérenme. Ya, este lo van a hacer ustedes de tarea. Ahora, ejercicio 4, no sé, no estoy usando el mismo número que a ver, el anterior le puse 4 parece, ¿o no? Este era 4, 5, 6, ejercicio 6 entonces. Ya, ejercicio 6. Determinar de y a de x, o sea, y' en el fondo, en la función y igual a una constante a por x al cuadrado más, más e elevado a una constante c por x elevado a b, todo esto elevado a e, y todo partido por x. Ya, ojo con esto. El a, el c, el b y el e, bueno, este e que está acá, o sea, el mismo e que está acá, son constantes. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de sugerencia, antes de que se pongan a derivar, porque se les pide y', yo les sugiero que arreglen la función y la escriban como a por x a la menos 1, multiplicado por x cuadrado más e elevado a c por x elevado a b, y esto elevado a e. Entonces deriven como producto. El gran desafío derivar esto, ¿ya? Así que les voy a dar unos minutos para que lo trabajen. Les voy a dar un buen rato, unos 5 minutos para que lo deriven, ¿ya? Manos a la obra. Revisemos, ¿les parece? Ya. Teníamos esta función y se nos pide encontrar y', ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, ¿qué cosa es esto? Esto es un producto. Entonces va a ser la derivada del primero. La derivada de esto sería menos a por x elevado a menos 2, ¿no es cierto? Por la derivada de x que es 1. ¿De acuerdo? Esto es la derivada del primero. Menos 1 por a, menos a, por x elevado a menos 1, que es menos 2. La derivada del primero por el segundo sin tocar. Más la derivada del segundo, voy a escribirla acá abajo, más la derivada del segundo. Fíjense que la derivada del segundo es como algo elevado a un número. Acuérdense que esta es una constante, es solo la e, ¿ya? Algo elevado a un número. ¿Qué se hace? El número pasa para adelante, por lo mismo que está acá adentro. Va. Elevado a el número menos 1 multiplicado por la derivada de lo de adentro. ¿Qué tenemos acá adentro? La derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de e elevado a algo. Acordémonos que la derivada de e elevado a algo es e elevado al algo por u'. ¿Ya? Entonces va a ser más la derivada de e elevado a algo, que va a ser e elevado al algo, por la derivada de esto que está acá. Fíjense qué cosa es la derivada de esto que está acá. Cuando c y b son constantes, va a ser este b pasa para adelante, nos va a quedar b por c por x elevado a b menos 1 por la derivada de x, que es un 1. ¿De acuerdo? Esto es la derivada del argumento de la exponencial. O sea, va a ser bc por x elevado a b menos 1. Y es esto que es la derivada de esta parte por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? A ver, échenle un vistazo. Yo tengo la duda con el menos ax elevado a menos 2 por lo demás.
Porque ahí se supone que hay tres multiplicaciones. El A está multiplicando al X, ¿no? Entonces se volvería a ocupar la regla de la multiplicación. La derivada del primero por el segundo, con respecto al A y el X. No, 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 Como lo la que pasa es variable que de la le, derivada de A ¿Mm? por el segundo sin tocar, que sería X a la menos 1. Le explico, le explico. Si usted tiene, por ejemplo, que derivar 3 por x elevado a menos 1, esto, claro, es un producto, pero ya con la práctica uno dice, ya cada vez que yo tengo un número acá, ese número se queda ahí. Entonces, derivamos solamente x elevado a menos 1, que es menos 1 por x elevado a menos 2. Entonces podemos pegarnos el salto al tiro, poner menos 3 por x elevado a menos 2. Eso. ¿Sí o no? ¿Me daría el mismo resultado entonces si lo hago como se lo mencioné? Sí, pues, es exactamente lo mismo, porque si usted ocupa acá, para hacer esa derivada de producto, se va por un camino más largo, pero es lo mismo, porque va a ser la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de 3? 0, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es menos 1, por x elevado a menos 2, por el primero. Y esto se va a 0. Y eso es menos 3x a la menos 2. Por supuesto que tiene que dar lo mismo, porque la derivada es una sola. Ya, ahora me cansa todo. ¿Ok? Da lo mismo. O sea, lo que pasa es que es para que se ahorren pasos nomás, digamos. Ahí, ¿ya? Y eso es la derivada solicitada. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Encuentro las siguientes derivadas. Ya, les voy a anotar en la pizarra los ejercicios que van a trabajar ustedes. Les voy a dar un buen rato para que los hagan y después me dan respuesta en el número 3. Uy, hay hartos. Ah, bueno, en realidad no tiene sentido que los escriba en la pizarra. Estoy seguro de dónde ando nomás, porque ustedes lo tienen en el apunte. Les voy a proyectar el apunte. Ya. Yo necesito que ustedes hagan ahora. Ah, a ver, ¿dónde estamos? Me salté unos ejercicios, parece, ¿no? ¿Qué dice? No sé de dónde saqué esto. Ya, este. Más, perdón. Ya, ahora estamos acá en el ejercicio 3. Dice sacar, les voy a explicar lo que tienen que hacer. Sacar la segunda derivada cuando y es el logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Sacar la tercera derivada cuando y es coseno de x por seno de x. La cuarta derivada y la enésima derivada. ¿De acuerdo? Ya, entonces les voy a dar 10 minutos, 15 minutos para que hagan estos 4 ejercicios. ¿Ya? Listo, manos a la obra. Son las 5:15, las 5:30, nos juntamos a revisar. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ya, revisemos los 4 que aparecen ahí, ¿ok? Me voy a ir a la pizarra. Bueno, nos vamos todos a la pizarra. Todos juntos ya. Nos vamos a la pizarra. Y estamos haciendo ya. Entonces revisemos al tiro para que ustedes puedan mirar cómo anduvo la cosa, ¿ok? La letra A era y igual al logaritmo natural de 1 más x cuadrado, ¿cierto? Y prima, la derivada del logaritmo natural de algo es 1 partido por el algo por la derivada del algo. ¿Ya? Entonces, y segunda, bueno, y esto no escriben. ¿Ya? Entonces, y segunda, deriva un cociente, ¿no es cierto? El de abajo al cuadrado, la derivada del de arriba, que es 2 por el de abajo sin tocar, menos la derivada del de abajo, que es 2x, por el de arriba sin tocar. Y si uno ordena un poquito esto, nos queda 2 factor de 1 más x cuadrado, menos 2x cuadrado, partido por 1 más
x cuadrado al cuadrado, y esto va a ser igual, va a ser igual a 2 por 1 menos x cuadrado partido por 1 más x cuadrado al cuadrado, y no se puede simplificar más. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hicieron bien, más o menos? Sí, profe. Ya, súper. Sí. Ya, el siguiente, el B, dice igual a coseno de x por seno de x. Y voy a anotar aquí arriba la formulita del coseno, la derivada de coseno de, bueno, voy a poner, no, voy a poner primero la de seno, la derivada de seno de algo es coseno del algo por u', y la derivada de coseno de u es menos seno de u por u'. Entonces, nos dice la tercera derivada. Entonces, sacamos y prima primero. Derivada de producto. Derivada del primero, que es menos seno de x, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, la derivada de seno, que es coseno de x, por el primero sin tocar. Entonces, si ustedes se fijan, nos queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Ok? ¿Ya? Esto que está acá, uno también podría arreglarlo un poco, ¿ah? Fíjense que, ¿qué cosa es el seno de cuadrado de x por la identidad trigonométrica básica? Así que conocemos. Sabemos que, estoy grabando, ¿cierto? ¿O no? Sí. Nosotros sabemos que seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de algo, esto es 1, ¿no es cierto? Entonces de acá nosotros podemos despejar cualquiera que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, y acá seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, nosotros la derivada ya la sacamos, pero la estamos escribiendo de manera conveniente. Entonces esto va a ser igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. ¿Yo? Para, no, así para aprovechar el ejercicio nomás, porque podríamos haber seguido derivando así tal cual como estaba ahí. Ya, entonces, y segunda, va a ser la derivada de esto, la derivada de 2 por coseno cuadrado de x menos 1. La derivada de 2 por coseno cuadrado de x, fíjense que esto es lo mismo que nosotros tengamos 2 coseno de x al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Ojo con eso. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de esto? Va a ser 4 coseno de x elevado a 1 por la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 4 seno de x coseno de x. Eso sería la segunda derivada. ¿Ya? La tercera derivada, vamos a considerar esto como un producto. Me perdí. ¿Dónde se perdió? Cuando multiplica por el menos seno de x. No, No, lo que pasa es que caché de dónde salió. cuando deriva acá, va a ser la derivada de esto, que el 2 pasa para adelante, 2 por 2, 4, por el coseno de x elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada de coseno de x. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x por la derivada de x, que es un 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, es esta que está acá. Ya, ahora Se eliminó. cacho. Ya. Tercera derivada. Vamos a suponer que esto es un producto de estas dos cosas. Entonces va a ser la derivada del primero, la derivada de seno, que es coseno de x, la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de coseno de x? Menos seno de x por el primero sin tocar. Y eso ordenadito nos va a quedar, factorizamos por menos 4, factor de coseno cuadrado de x, menos 4, menos seno cuadrado de x. Y si no aparece esa dentro de la alternativa, ustedes tienen que usar la formulita para poder despejar alguno de los dos dependiendo de la alternativa que aparezca. Esto es la tercera derivada de esta función. ¿Ok? Usted cuando ocupó la fórmula de arriba a la izquierda, en un comienzo,
haciendo eso debiera dar otro resultado al no ocuparla, si es que no la ocupo. A ver, si usted saca la derivada, por ejemplo, la segunda derivada usando esto tal cual, usted llega al mismo resultado que yo llegué, escrito de otra manera. No sé si es esa la pregunta. Ya, sí, debe ser eso. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que yo le estoy mostrando distintas formas y recordándole por qué tendrían que, porque obviamente como es prueba de alternativas, de repente nos sale la respuesta tal cual como uno llega, y eso no significa que uno se haya equivocado, sino que uno tiene que hacer conversiones y usar fórmulas para poder llegar a la misma, ¿ok? Mi Ya. resultado creo que está lejos de la respuesta, pero ¿podría usted ayudarme a confirmar? A mí me dio menos seno de X. Está malo, ¿no? Pero ¿cómo le voy a ayudar yo a usted? A ver, ¿usted podría proyectarme nomás la pantalla así rápidamente? Si usted me puede proyectar lo que hizo, ¿me entiende? Si le saco una foto y lo proyecta, yo puedo revisar y mostrarle dónde cometió un error, porque lo que usted hizo no tiene nada que ver con el resultado y no hay ninguna conversión que lo haga llegar a eso. Respuesta definitiva. Ah, sí. ¿Puede compartir pantalla o no? Sí, lo hice en el cuaderno, tendría que sacarle una foto. Ya, pero hágalo, pues, estimado, hágalo. Yo voy a seguir con el siguiente ejercicio y me envía después de que termine el siguiente ejercicio, me envía o sea, lo dejo compartir pantalla y lo revisamos. ¿Ya? Ya, ahora se pide la cuarta derivada, donde y es e elevado a x coseno de x. ¿Ya? Entonces, ya, derivada de producto, derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es menos seno de x, por el primero sin tocar. Entonces nos queda e elevado a x, factor de coseno de x menos seno de x. Esa es la primera. La segunda sería el primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, la derivada de coseno que es menos seno de x, menos la derivada de seno que es coseno de x por e elevado a x. Entonces si ordenamos esto, nos va a quedar e elevado a x coseno de x, menos seno de x, menos seno de x, menos coseno de x, y esto va a ser igual a e elevado a x, se va este con este, multiplicado por menos 2 seno de x. ¿Ya? Después la tercera derivada va a ser e elevado a x, derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, que sería menos 2 coseno de x por e elevado a x, entonces nos va a quedar e elevado a x, factor de menos 2 seno de x, no, voy a factorizar mejor por el menos 2. Menos 2 elevado a x, factor de seno de x más coseno de x. ¿Ok? A ver, espérese. Y la cuarta derivada va a ser la derivada del primero, que es esto que está acá, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es la derivada del seno, que es coseno de x, la derivada del coseno, que es menos seno de x, por el primero sin tocar. Entonces nos va a quedar menos 2 elevado a x, seno de x con seno de x se van, por 2 coseno de x. ¿Está bien eso? Sí, 2 coseno, 1 coseno, más otro coseno, 2 coseno de x. Esa sería la cuarta derivada. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, se puede escribir como 4 por. Después se les pide la letra D, se los dejo de tarea, que encuentren la fórmula general, la enésima derivada, y en el ejercicio, ya, proyecte su ejercicio, estimado, para que lo veamos al tiro. Después de la proyección de este ejercicio les voy a dar un recreo y después revisamos los últimos y preparan sus consultas. Profe, no terminé. ¿Puedes mostrarlo otra vez? ¿La pizarra? Sí, por favor.
Ahí está. Dame un segundito, ¿ah? Sí, Por favor. no hay problema. Mientras trato de entender, tengo que escribir, entonces, Pero complicado. sáquele una foto y después No, al tiro nomás. No, porque tampoco puedo esperarlo. Listo, gracias. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, imagínese Estamos que ready, gracias. se me duermen los compañeros. Ya, voy a permitir compartir pantalla para que, estimado, comparta su ejercicio para que lo revisemos al tiro. Ahí está, ¿se ve? A ver, ¿no puede agrandarlo un poquito? Sí, algo así. Ya. Y prima la haría el primero por el segundo sin tocar, más la haría el segundo por el primero sin tocar. Claro, le queda menos seno cuadrado más coseno. Eso está bien, ya. Y la segunda derivada, achíquelo mejor porque no sé, a ver, la segunda derivada, ahí está mal, porque la derivada de seno cuadrado de x es 2 seno de x por coseno de x. Si tiene un menos, le queda menos. La derivada de menos seno cuadrado de x es menos 2 seno de x por coseno de x, porque el 2 pasa para adelante, le queda menos 2 por seno de x elevado a 2 menos 1, que es 1, por coseno de x. Esas dos derivadas están mal sacadas. Ya. Se Gracias. lo explico en la pizarra para que los compañeros también capten. Ya, deje de compartir, por favor, Ezequiel. Ya, gracias. A mí sonó gracias ese de Luis Miguel. A ver, esto quiero explicarles a todos. Si y es seno cuadrado de x, esto es lo mismo que ustedes tengan seno de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera derivada, la derivada es seno de x al cuadrado, el 2 pasa para adelante, por seno de x elevado a 2 menos 1, por la derivada del seno que es coseno de x. ¿Ok? Si tuvieran, por ejemplo, igual a seno elevado a 17x, esto también es lo mismo que seno de x elevado a 17. Por lo tanto, y' va a ser 17 multiplicado por seno de x elevado a 16 por la derivada de lo de adentro, la derivada de seno que es coseno de x. O sea, esto va a ser lo mismo que 17 por seno a la 16 de x por coseno de x. Coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Me queda claro en que me equivoqué. Gracias. Súper. No, le faltó aplicar la regla de la cadena. Ya. Ahora les voy a dar un pequeño recreo. A ver, son 10 para las 6 hasta las 6:05, 15 minutos. Ya, vamos a hacer los últimos ejercicios. En el primero dice, para i igual a coseno de x, se cumple que la 4n derivada de i nos da la función original para todo n los naturales. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar algunas derivadas de acá para visualizar el comportamiento. Entonces, i', la derivada de coseno es menos seno, ¿no es cierto? La segunda derivada, la derivada de menos seno, la derivada de seno es coseno. Entonces nos queda menos coseno de x. La tercera derivada sería menos la derivada de coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x, entonces nos queda seno de Profe, x. yo recuerdo que era e elevado a x por coseno de x. No, El i. estoy copiando el ejercicio 4 del enunciado. Es coseno de x. Lo tengo aquí en mi foto. Usted está hablando de Sí, otro. igual pensaría, como dijo el compañero. Estimados, estoy haciendo la letra A del ejercicio 4. Ah, ahí está la cosa. Nosotros estábamos en el ejercicio 3, letra D. No, ese se lo dejé de tarea para ustedes. Yo estoy haciendo el siguiente ejercicio. ¿Ya? Y a la quinta, etcétera, fíjense que aparece, si ustedes observan acá, aparece
seno, coseno, menos coseno. O sea, por ejemplo, si sacamos una más, perdón. La sexta, la de seno es coseno. ¿Se fija? Cada 4 es seno, coseno, coseno. Y así se van cada 4. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Los múltiplos de 4. O sea, para todo en los naturales. Entonces, se supone que cada vez que ustedes tienen que probar para todo en los naturales, aunque a usted no les guste, esto se hace por inducción, lo podríamos hacer por inducción, ¿ya? Y la otra manera es dándonos cuenta que todos los múltiplos de 4, perdón, cada vez que tengamos múltiplos de 4 nos va a quedar coseno de x. Fíjense, si sacamos, por ejemplo, la y elevado a la 7, la siguiente derivada de menos coseno de x es seno de x. ¿Qué pasaría con la 8? No sé si el 8 se escribe así. ¿El 8 es una b contra rayita o así? Sí, no, no sé. Ya, la 8 V. es ¿ah? ¿Cómo es? Con la V debiese ser. V ¿Qué? 3 rayitas. V, 3 rayitas, profe. No me grite, ¿eh? No, está Se bien. enojó. Está bien. ¿De acuerdo? Entonces, todos los múltiplos de 4 nos van dando coseno de x, ¿ya? Ahora, cuando aparece para todo n en los naturales, uno lo tendría que hacer por inducción, ¿ya? O sea, para n, probar para n igual a 1, que no tiene mucho sentido cuando es prueba con alternativa. Más bien ustedes se tienen que dar cuenta de esto, porque en una prueba con alternativa es como difícil preguntar una demostración, ¿ya? Entonces nos queda Profe, coseno. en este semestre no vamos a tener pruebas de desarrollo en cálculo. No, las vamos a hacer todas con alternativas. Así Bueno, que yo no sé si es bueno o malo, pero es lo que hay. Estamos trabajando en este curso con Tesmos. Ya fíjense, para esta i se pide probar que de 2i a de x cuadrado menos de i a de x menos 2i, esto es 0. ¿Ya? Entonces sacamos la derivada, y prima va a ser igual a 2 multiplicado por la derivada de e elevado a 2x, que es e elevado a x por 2, menos 3 multiplicado por la derivada de esto, que es menos, menos 3 por e elevado a menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1. Entonces, si ordenamos esto, nos va a quedar, espérenme, nos va a quedar 4 por e elevado a 2x más 3 por e elevado a menos x. Eso sería la primera derivada, ¿estamos de acuerdo? La segunda derivada va a ser 4 por la derivada de esto, que es e elevado a 2x por 2, más 3 por la derivada de esto, que es e elevado a menos x por menos 1. Entonces esto va a ser igual a 8 e elevado a 2x menos 3 e elevado a menos x. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, bueno, de aquí seguimos acá, reemplazando, y obviamente ese cerito es a donde tenemos que llegar. O sea, yo lo escribo de nuevo por tiempo. Entonces, esto que va a ser igual, reemplazamos, esto representa la segunda derivada, ¿cierto? Sería 8 e elevado a 2x menos 3 e elevado a menos x, menos la primera derivada, que es 4 por e elevado a 2x más 3 por e elevado a menos x, menos 2 por i, o sea, por la función, que es 2 por e elevado a 2x menos 3 por e elevado a menos x. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Desarrollamos nomás. A ver, tendríamos, voy a escribir más acá, voy a cambiar de color. Sigo acá abajo. Ya, seguimos acá abajo. Se nos va a quedar 8 e elevado a 2x menos 3 e elevado a menos x menos 4 e elevado a 2x menos
menos 3 elevado a menos x menos 4 elevado a 2x más 6 elevado a menos x. Y esto elevado a 2x con este y con este se van. Menos 3 elevado a con el 6 se van. Nos queda 0, efectivamente. ¿De acuerdo? Revísenlo para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. El siguiente. Profe, espere, Espere, profesora, por favor. por favor. ¿Cómo me dice así? ¿Es que está bien? Es que no sé, a ver. ¿Usted está poniendo en duda lo que... por supuesto que está bien, pues. Porque teníamos que probar que la segunda derivada menos la primera derivada menos 2 veces la función nos daba 0. Y efectivamente nos dio 0. Más bien ¿qué parte no entiende del desarrollo? Y se la Profe, no, pues en la última parte, profe. A ver, el 8, ¿con qué lo sacó? Porque el 8 por e elevado a 2x es término semejante, ¿A cuál? con menos 4 elevado a 2x menos 4 elevado a 2x. ¿Ya? Ya, pues. Ah, mm, ya vale. Parece que sí está bien. Parece que sí está bien, son chistosos ustedes. Por supuesto que está bien, pues, estimado, por supuesto que está bien. La profesora no se equivoca, me extraña, me extraña. No, es igual una vez se puede equivocar. ¿Ya? ¿Ok? Pero no es este el caso. Ya, y el último de los que están planteados, para i igual a x por seno de x, se cumple que la cuarta derivada respecto de x a la cuarta, más 2 por la segunda derivada, más la función, nos tiene que dar 0. Eso es lo que hay que probar. Entonces, de la misma manera, sacamos las derivadas correspondientes, ¿cierto? Entonces, reemplazamos. Y la derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es coseno de x, por el primero sin tocar. Entonces, y eso es y'. Y segunda, la derivada del seno, que es coseno de x, más la derivada del primero, que es menos seno de x, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. O sea, esto va a ser 2 coseno de x menos x por seno de x. La tercera derivada, que tenemos que llegar hasta la cuarta derivada, va a ser la derivada de coseno, que es seno, entonces nos queda menos 2 seno de x, menos, ojo acá, un signo menos, y viene derivada de un producto. No se les vaya a olvidar ponerle paréntesis, porque si no, se les va a olvidar cambiar los signos y va a cambiar toda la estructura. Entonces, derivada del primero, que es un 1, por el segundo sin tocar, más la derivada del seno, que es coseno de x, por el primero sin tocar. A ver, revisen hasta ahí, please. Entonces esto va a ser igual a menos 3 seno de x menos x coseno de x. ¿Ya? ¡Ay, me faltó la cuarta derivada! Uah. Ya, me faltó una derivada más. El segundo sin tocar, no le derivada el segundo. Ya, revisen esas derivadas
para que me digan si están de acuerdo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, reemplazamos. Reemplazamos ahí. Entonces nos va a quedar la cuarta derivada. Entonces, menos 4 coseno de x. Algo hice mal aquí. Chequeé la pantalla. Ahí. Menos 4 coseno de x más x seno de x. Eso es la cuarta derivada. Dice después más 2 veces la segunda derivada. O sea, 2 por esto, ¿cierto? 2 multiplicado por esto. Ya, la vamos a multiplicar al tiro. Sería 4. Cambié de color. Sería 4 coseno de x menos 2x seno de x. Más la función original, que es x seno de x. Y esto debería darnos 0, veamos. Este se va con este, ¿cierto? X seno de x, con x seno de x, con 2x seno de x, se van, y efectivamente nos queda un 0. Revísenlo para que me digan si estamos de acuerdo. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿hay alguna pregunta de este ejercicio, estimados? Ya. No, arriba nomás en el azul que le faltó poner igual a 0, que es la comprobación. No. Lo que pasa es que lo borré para que reemplacé en este pedacito nomás. No hay que Ah, ya. ponerle el igual a 0 porque tenemos que llegar al igual a 0. Entonces, como no lo quería escribir de nuevo, por eso le puse asterisco. ¿Ya? ¿Ya? Ahora recibo consultas varias, preguntas de ustedes. Igual quiero irme a la programación. Mientras ven si tienen alguna pregunta, ¿cómo se llama? Voy a ir al aula virtual, al RECO, para que veamos la reprogramación, para que tengan la película clara y quede grabado para mis dos secciones, la 12 y la 13. Son mis secciones, ambas dos ahora. Profe, Dígame. la derivada nos entrega la pendiente de la recta tangente a la función, ¿no? Eso lo vimos nosotros en la primera clase. En la aplicación geométrica la vimos. ¿Qué nos entregaría entonces la derivada esa de otra derivada de orden superior? Por ejemplo, la segunda derivada, o sea, lo que pasa es que eso tiene una aplicación, pero eso lo vamos a ver después. Simplemente si usted graficara la f', tendría la f' de x en el fondo es otra función. Entonces la derivada de esa función va a ser la pendiente de la recta tangente a f' de x en el punto x sub 0. O sea, es como exactamente lo mismo, pero ahora considerando como que la función es su f'. ¿Entienden? Y la tercera derivada es lo mismo, pero pensando que la función original es la f', la f segunda. ¿Podría graficar eso como para...? No, ahora no porque No, usted puede graficarlo usando el GeoGebra, estimado, si es que tiene esa inquietud, pero no lo vamos a hacer eso ahora. A ver, quiero preguntar una cosa. ¿Todos tienen claro respecto de las fechas porque no va a haber ningún paro más adicional? Espero yo. Entonces nosotros estamos ubicados
déjenme. A ver, estamos en el 4 de noviembre. Octubre, noviembre. Acá. A ver, se supone que nosotros estamos en esta clase, ajuste, ejemplo, ejercicio, etc. La próxima semana viene interludio y viene el control 2. ¿Qué materia entra en el control? Las aplicaciones se van a ver después por si acaso, así que ahí yo creo que le va a quedar más clara cuál es el sentido, para qué nos sirve la primera derivada, la segunda derivada, etc. ¿Ya? Porque ahí vamos a hablar de crecimiento de la función y todo lo demás. Después, acá en el control 2, esto yo creo que se los proyecté la clase pasada, aparece toda la materia que entra en el control 2. La notación de límite, idea intuitiva de límites, derivadas, todo lo que tiene que ver con derivadas, hasta lo que vimos la clase de hoy día. Eso entra en el control 2. Después, en la prueba número 2, antes de la prueba número 2, fíjense que nosotros vamos a tener una semana entera de clases, y después ejercicios varios, o sea, vamos a tener 1, 2, 3 clases de materia, y después ejercicios, y en la prueba 2 va a entrar toda esta materia. O sea, bueno, esto obviamente, más las aplicaciones de la derivada. ¿De acuerdo? Derivación implícita, paramétrica, y graficar máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad y convexidad, y hasta ahí entraría todo, en la prueba número 2. O sea, en materia, entre comillas, materia, nos queda una semana de materia, y después viene pura ejercitación. ¿Ya? ¿Algún ejercicio que les haya quedado duda? Alguien me preguntó un ejercicio, no sé si tienen algún ejercicio que no les haya resultado o que tengan dudas, me lo pueden dictar y yo lo hago en la pizarra. El último, profe, ¿puedo ver el último un segundo? Sí, por supuesto. Ahí sí, me había equivocado en un signo. Gracias. No hay de qué. ¿Hay alguna duda, estimados? ¿Alguna pregunta? ¿No? A mí lo que me complicó fue cuando nos pedían demostrar Si para me da- FDN. No, no es para FDN. Usted tiene que sacar la fórmula. Hicimos 2 ejercicios de ese estilo. Usted tiene la función, usted deriva una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, varias veces, unas 5 o 6 veces, y se va a dar cuenta que su derivada corresponde a una función. Cuando se les dice que es la enésima derivada, se fijan, hicimos un ejercicio cuando aparecía la késima derivada, porque no podíamos usar el n, porque el n estaba siendo usado en la definición de la función. En el fondo es una regla que le permite a usted encontrar cualquier derivada. Eso lo hicimos 2 ejercicios antes. Sí, de eso mismo hablaban, pero cuando estamos derivando funciones trigonométricas. Ahí es donde no entendí bien cómo hacer la demostración, o me perdí un poco. Lo Cómo que terminaba pasa, al final la respuesta.